¿Fue solo un gesto de rabia o la señal de que algo no está funcionando dentro del equipo? Las cámaras lo captaron todo. Un pase que no llegó, una jugada que se perdió, y de inmediato la reacción de Anthony, brazos abiertos, rostro tenso, palabras cargadas de frustración dirigidas a un compañero. En cuestión de segundos la escena se volvió viral, y el debate explotó. En este video vamos a analizar 3 puntos clave. Primero, ¿qué ocurrió exactamente en esa jugada que provocó la molestia de Anthony? Segundo, el contexto emocional y deportivo que rodea al jugador en este momento de la temporada. Y tercero, ¿qué puede significar este episodio para la dinámica interna del equipo y su rendimiento futuro? Porque no se trata solo de un gesto aislado. En el fútbol moderno, cada reacción pública dice algo, especialmente cuando hablamos de un jugador que vive bajo presión constante observado por millones de aficionados que exigen resultados inmediatos. Ahora te pregunto a ti, aficionado que sigues cada detalle desde Madrid o Barcelona, ¿ves en esta reacción una falta de compañerismo o simplemente la ambición de alguien que quiere ganar a toda costa? Antes de entrar en el análisis profundo, vamos a reconstruir exactamente qué pasó en ese momento que encendió las alarmas. Un segundo, solo un segundo, basta para que la tensión acumulada explote frente a millones de espectadores. La jugada fue aparentemente simple. Anthony esperaba el pase en una posición clara, abierto por banda pidiendo el balón con insistencia. Sin embargo, el compañero optó por otra decisión. La oportunidad se diluyó. Y fue ahí cuando llegó la reacción, gestos visibles de molestia, palabras lanzadas con evidente frustración y un lenguaje corporal que dejó claro que algo no le gustó. Anthony no es un jugador cualquiera dentro del esquema ofensivo. Vive del desborde, del 1 contra 1, de la confianza. Cuando el balón no llega, no solo se pierde una jugada, se corta el ritmo, se enfría la chispa. Y en un contexto donde el equipo necesitaba soluciones, cada decisión pesa el doble. Desde el banquillo, el cuerpo técnico observaba. En el campo, los compañeros intentaban recomponerse rápidamente, pero las cámaras ya habían captado el gesto, y en la era de las redes sociales eso es suficiente para construir una narrativa. Aquí es donde entra la parte humana del fútbol. No estamos hablando de una discusión física ni de una pelea abierta. Estamos hablando de frustración competitiva, de un jugador que siente que podía marcar la diferencia y que en ese instante vio cómo la oportunidad se escapaba. Para el aficionado serio, ese que analiza cada movimiento táctico desde casa, en Madrid o Barcelona, la pregunta es inevitable. ¿Es un síntoma de desunión o simplemente la tensión natural de un equipo que quiere más? Porque lo más interesante no es el gesto en sí. Lo verdaderamente revelador es lo que ocurrió después. La reacción del compañero y la actitud de Anthony en las siguientes jugadas. Y eso cambia ligeramente la interpretación inicial. Déjame tu opinión antes de seguir. Tú hubieras reaccionado igual en su lugar. Pero para entender por qué este momento explotó con tanta intensidad, necesitamos mirar más allá de la jugada y analizar el contexto que rodea actualmente a Anthony. Lo que vimos fue un gesto, pero lo que no vimos fue el peso que Anthony lleva sobre los hombros. El contexto actual del equipo y del propio Anthony explica por qué una jugada aparentemente simple terminó en una reacción tan visible. No se trata solo de ese pase, se trata de rendimiento, expectativas críticas y la necesidad constante de demostrar valor en cada partido. Anthony atraviesa un momento donde cada acción es analizada al milímetro. La prensa cuestiona su impacto, los aficionados debaten su regularidad y el equipo necesita resultados inmediatos. En ese escenario, cada balón que no recibe se convierte en una oportunidad perdida para reivindicarse. Imaginemos la escena desde dentro, eres extremo, dependes del 1 contra 1, de la confianza, del ritmo. Pides el balón porque sientes que puedes romper el partido. No llega, la jugada muere, el marcador no se mueve, y sabes que mañana las estadísticas volverán a compararte con lo que deberías estar haciendo. Aquí aparece la dimensión emocional del fútbol profesional. El aficionado ve 90 minutos. El jugador vive semanas enteras de presión acumulada. En ciudades donde el fútbol es religión como Madrid o Barcelona, esa presión no es simbólica, es real. Se siente en el estadio, en redes sociales, en cada tertulia deportiva. Si cambiamos el ángulo, el gesto deja de parecer un simple reproche y empieza a verse como una reacción de alguien que quiere asumir protagonismo. No es indiferencia, es intensidad. Y en muchos grandes equipos esa intensidad ha sido históricamente el combustible de las remontadas y los títulos. Pero cuidado, la línea es fina. Si no se gestiona bien, puede transformarse en desconexión interna. Y ahí es donde el papel del vestuario y del entrenador se vuelve crucial. ¿Crees que la presión justifica este tipo de reacciones o un profesional debe controlarse siempre? Ahora bien, más allá del análisis individual, la gran pregunta es,
¿Cómo impacta este episodio en la dinámica colectiva del equipo? Y eso es lo que vamos a examinar a continuación. Un vestuario no se rompe por un gesto, pero sí puede debilitarse si los pequeños choques se repiten. El episodio protagonizado por Anthony no solo abre un debate individual. La cuestión central es cómo afecta esto a la química del equipo. En el fútbol de élite, la cohesión interna es tan importante como la táctica. Y cuando las cámaras captan una muestra de frustración entre compañeros, el análisis ya no es deportivo, es estructural. Dentro del campo, el compañero señalado no respondió con gestos agresivos. El juego continuó. Pero en partidos donde el margen de error es mínimo, la confianza mutua lo es todo. Si un extremo siente que no recibe el balón cuando está en posición clara, puede dejar de desmarcarse con la misma convicción. Si un mediocampista percibe reproches constantes, puede optar por decisiones más conservadoras. Ahí comienza el verdadero riesgo, la microdesconexión. No visible, no inmediata, pero progresiva. Los aficionados en ciudades como Madrid o Barcelona saben que los grandes equipos no solo ganan por talento, ganan por sincronía, por esa sensación de que todos empujan en la misma dirección. Cuando esa armonía se resquebraja incluso ligeramente, el rendimiento colectivo se resiente. En el primero, el episodio se queda en el campo. Se habla en el vestuario, se aclara, se convierte en combustible competitivo. En el segundo se acumulan pequeños reproches, se amplifican en la prensa y se convierten en narrativa de crisis. La diferencia entre ambos escenarios no está en el gesto, está en la gestión. Y aquí entra el rol del entrenador y de los líderes del vestuario. Si el grupo interpreta la reacción de Anthony como ambición, puede reforzar la intensidad. Si la percibe como reproche constante, puede generar fricción. ¿Crees que este tipo de situaciones fortalecen a un equipo competitivo o lo desgastan a largo plazo? Porque al final, más allá del debate táctico y emocional, lo que realmente importa es qué aprendizaje deja este momento y cómo puede definir el futuro inmediato del equipo. A veces un instante de frustración puede convertirse en el punto de inflexión que define una temporada. Lo ocurrido con Anthony no debe entenderse únicamente como una escena viral. Es un reflejo del momento competitivo que atraviesa el equipo: presión alta, exigencia constante y necesidad urgente de resultados. El fútbol de élite no deja espacio para la indiferencia. Y si algo dejó claro este episodio es que Anthony no es indiferente. El aficionado verdadero, ese que vive cada partido con el corazón acelerado desde Madrid o Barcelona, sabe que los grandes equipos están construidos sobre carácter, sobre jugadores que sienten el partido como propio. La frustración, cuando nace del deseo de ganar, puede ser incómoda, pero también puede ser poderosa, porque la alternativa sería mucho más preocupante: la apatía. Y eso no apareció en ningún momento. La clave ahora no está en juzgar el gesto, sino en observar la respuesta. Veremos un equipo más conectado en el próximo partido. Veremos a Anthony transformar esa energía en rendimiento decisivo. Ahí es donde realmente se escriben las historias que luego celebramos. Este tipo de momentos, cuando se gestionan bien, fortalecen la identidad competitiva, crean conversaciones internas, ajustan detalles, reafirman jerarquías, y muchas veces son el inicio silencioso de una reacción colectiva. Ahora quiero leerte a ti. ¿Crees que este episodio marcará un antes y un después en el equipo? Si te gusta analizar el fútbol más allá del marcador, entender las emociones, las dinámicas internas y los detalles que no siempre se explican, este es tu espacio. Aquí no solo contamos lo que pasa en el campo, sino lo que significa. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo análisis, porque en el fútbol moderno cada gesto cuenta, y nosotros estaremos aquí para descifrarlo contigo.